El término efecto Mandela fue acuñado por primera vez por una investigadora paranormal llamada Fiona Broom. El nombre proviene del hecho de que miles de personas creen que el expresidente sudafricano Nelson Mandela falleció mientras estaba en prisión, cuando en realidad vivió muchos años después de su liberación. En cuanto al propio efecto Mandela, describe ciertas imágenes, hechos y otros aspectos de la historia que aparentemente han cambiado, como la posición de ciertos países en el Atlas, logotipos de marcas que de repente se ven diferentes, o incluso portadas de discos de los años 80 y 90 que ya no se ven igual que antes. Muchas personas han atribuido este fenómeno a la activación del Gran Colisionador de Hadrones en Suiza en 2008 y afirman que los experimentos que se realizan ahí provocaron que nuestra realidad se fusionara con otra, o que ahora vivimos en una realidad completamente diferente. Número 10. Mientras estamos en la escuela, la mayoría de nosotros obtenemos una buena comprensión del mapa mundial y la ubicación de cada país. Este tipo de información es difícil de retener años después de graduarse, pero la mayoría de las personas todavía pueden señalar los países más conocidos en un atlas. Por lo tanto, es difícil creer que miles de personas en todo el mundo piensen que ciertos países se han movido en el mapa, mientras que otros sostienen que están en el mismo lugar. Gracias a esta discrepancia, estos casos se incluyen como un fenómeno del efecto Mandela. Uno de los países que se cree que ya no está en el mismo lugar que antes es Nueva Zelanda. Mientras que la mayoría de nosotros no tendría problema en encontrarlo en el mapa mundial, ya que está ubicado al sureste de Australia, algunas personas se han quedado perplejas al mirar un mapa y darse cuenta de que Nueva Zelanda aparentemente se ha desplazado a una nueva posición. Muchas personas han recurrido a Internet para discutir este misterio en hilos, grupos de discusión y foros paranormales, ya que no tienen explicación de por qué el país se ha movido o por qué creían que estaba en otra área desde un principio. Muchos de los participantes en estas discusiones afirmaron que Nueva Zelanda solía estar situada al noreste de Australia, su vecino más cercano. Otros sienten que Nueva Zelanda está en el mismo lugar de siempre, pero que Australia se movió más al sur en el mapa de lo que solía estar. Esto, por supuesto, es imposible, por lo que muchas personas se han quedado perplejas por lo que algunos investigadores llaman recuerdos falsos. Es mucho más probable que simplemente recordaran mal la ubicación del país, pero algunas personas no están tan seguras. Sienten que algo ha cambiado en nuestro universo y que Nueva Zelanda ahora está en una zona diferente porque vivimos en una realidad distinta. Una mujer originaria de California dijo que compró un globo terráqueo hace años y un día estaba pensando en Australasia y en lo poco que sabía sobre esa región. Ella miró el globo terráqueo y tomó nota mental de que Nueva Zelanda está al oeste de Australia. Pero cuando revisó de nuevo unos meses después, ya no estaba en la misma posición, lo que la dejó confundida. Un usuario de Reddit publicó en la plataforma que estaba al borde de un ataque de pánico, ya que sentía que toda su realidad había sido puesta en duda. Otro agregó que ganó el premio de geografía en la escuela primaria y por eso tenía muy buena memoria del mapa mundial. Pero a pesar de esto, se sorprendieron cuando se dieron cuenta de dónde está realmente Nueva Zelanda. Número 9. Alexander Hamilton es un nombre que casi todos los ciudadanos estadounidenses conocen. Él nació en 1755 en las Indias Occidentales Británicas y comenzó a trabajar a los 11 años después de que su padre abandonara a la familia y los dejara valerse por sí mismos. Primero encontró trabajo como empleado en un despacho contable en Nueva York y fue ascendiendo hasta convertirse en contador y finalmente en gerente. Luego comenzó a estudiar en Nueva Jersey, donde se destacó como estudiante, pero tuvo que interrumpir sus estudios debido a la revuelta de Estados Unidos contra Gran Bretaña. Él apoyaba la motín del té de Boston y en 1775 publicó una serie de folletos en los que expresaba su apoyo a un boicot de los productos británicos que estaban siendo importados y exportados por Estados Unidos. Y escribió sobre su opinión acerca de la política británica en Quebec, Canadá. Con el paso de los años, Hamilton se involucró cada vez más en la política y comenzó a estudiar Derecho en Albany. Fue elegido para el Congreso Continental y luego empezó a afirmar que América se estaba debilitando debido a los artículos de la Confederación. Luego se convirtió en el primer secretario del Tesoro, durante cuyo tiempo creó el Banco Nacional, gestionó la deuda de la Guerra de Independencia y estableció la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Fue el autor de 51 de los 85 ensayos de los papeles federalistas y tuvo un papel fundamental en la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos. También fundó el Partido Político Federalista, que evolucionó hasta convertirse en el sistema bipartidista que todavía existe en los Estados Unidos hoy en día.
pero es más recordado por ser uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, por lo que ahora es el centro de un misterio relacionado con el efecto Mandela. Hamilton llevó una vida interesante y a veces caótica, y su fallecimiento el 12 de julio de 1804 también fue sumamente irregular. En ese momento, Hamilton tenía una larga enemistad con el vicepresidente Aaron Burr. Había acusado a Burr de ser un oportunista político con pocos principios e incluso había hecho campaña activamente en su contra. En 1804 Burr se postulaba para gobernador de Nueva York, pero una vez más, Hamilton intervino. En una cena, se escuchó a Hamilton llamar a Burr un hombre peligroso y Burr sintió que esto había dañado su carrera y reputación. Exigió una disculpa, pero Hamilton se negó y los dos hombres decidieron resolver sus diferencias mediante un duelo. En la mañana del 11 de julio, se encontraron en Nueva Jersey y después de que se establecieron las reglas, ambos hombres dispararon sus armas. Hamilton le dio a un árbol por encima de la cabeza de Burr y el disparo de Burr dio en el blanco y él fallecería al día siguiente. Así llegó a su fin la interesante y variada vida de Hamilton, pero siglos después, sigue intrigando a mucha gente gracias al efecto Mandela. Algunas personas han declarado que al enterarse de que Hamilton nunca fue presidente de los Estados Unidos, se quedaron incrédulos. La mayoría de los historiadores y académicos creen que este malentendido proviene del hecho de que apareció en la moneda estadounidense y del hecho de que fue un padre fundador. Un hombre afirmó que tenía recuerdos claros de que le enseñaron en la escuela que Hamilton fue el 10º presidente y que ganó el duelo contra Burr. Incluso tiene recuerdos de que se produjo un musical sobre el tema que ahora no puede encontrar. Número 8. Cuando se trata del efecto Mandela, la película El Mago de Oz se menciona a menudo, ya que ha sido objeto no de uno, sino de varios casos de este extraño fenómeno. E incluso algunos fanáticos acérrimos de la película han expresado su confusión ante los cambios que aparentemente se han hecho. Es una de las películas más famosas jamás producidas, por lo que tendría sentido que la mayoría de nosotros estuviéramos muy familiarizados con las escenas que hemos visto incontables veces. Pero gracias a publicaciones hechas en línea, sabemos que no es así. Para aquellos que no están familiarizados con la película, sigue a una huérfana llamada Dorothy, que es originaria de Kansas. Mientras ella y su perro Toto viven en una granja con sus abuelos, se meten en problemas cuando Toto muerde a una vecina y ella huye, temiendo las posibles repercusiones. Pero Dorothy decide regresar a casa cuando se da cuenta de que se acerca un tornado. Y mientras se esconde en su habitación, pierde el conocimiento cuando la casa es destruida por el tornado. Termina llevándola a ella y a Toto a Munchkinland, en la tierra de Oz. Y aquí conoce a una serie de personajes interesantes, incluyendo a la bruja buena, el hombre de hojalata, el león, el espantapájaros y los demás. El espantapájaros necesita un cerebro, el león busca valor y el hombre de hojalata necesita un corazón. Y todos esperan encontrar esto con la ayuda del mago que vive en la ciudad Esmeralda. El mago resulta ser un anciano frágil y les ayuda a darse cuenta de que todo lo que habían estado buscando siempre estuvo dentro de ellos. A Dorothy le dicen que haga chocar los talones 3 veces mientras repite la frase "No hay lugar como el hogar" y termina de vuelta en su cama en Kansas junto con Toto. Muchas personas la citan como su película favorita de todos los tiempos y hoy en día es considerada un clásico. Pero según algunos fanáticos de toda la vida, la película oculta un secreto siniestro, ya que ha sido cambiada por el efecto Mandela. Algunas personas recuerdan que el espantapájaros sostenía un arma de fuego en la mano mientras el grupo buscaba en el castillo de la bruja malvada, pero se sorprendieron al descubrir que este no era el caso al volver a ver la película. Se ha sugerido que confundieron el hacha que lleva en el acto final de la película con un arma de fuego, o que se confundieron con los otros personajes, el león y el hombre de hojalata, quienes pueden verse llevando una espada y una red respectivamente. Luego está la famosa frase pronunciada por la bruja malvada del oeste. En un momento, ella se dirige a sus monos voladores diciendo "vuelen mis lindos", y se considera una de las frases más famosas de la película. Pero en realidad, esta frase nunca se usó. En cambio, ella dice "no falta mucho, mi linda, no falta mucho". Además, la gente recordaba que Dorothy llevaba calcetas blancas cuando en realidad llevaba calcetas cortas a cuadros blancos y azules. Pero el efecto Mandela más famoso relacionado con el Mago de Oz es la frase "Toto, creo que ya no estamos en Kansas", que Dorothy dice después de que han aterrizado en la tierra de los Munchkins. Y en realidad, ella dice "Toto, tengo el presentimiento de que ya no estamos en Kansas", lo cual ha dejado a muchos fanáticos cuestionando su realidad. Número 7. El ícono del pop Britney Spears ha tenido su buena dosis de controversia a lo largo de los años.
Desafortunadamente, ella ha sido examinada minuciosamente por los medios mientras atravesaba una crisis de salud mental, lo que muchas personas atribuyen a que se hizo famosa a una edad tan joven. También es el tema de una extraña teoría de conspiración que sugiere que la verdadera Britney Spears en realidad ya no está viva y que fue reemplazada por una doble hace muchos años. Esto, creen estos teóricos, explica el cambio drástico en su personalidad y la crisis de salud mental por la que ha pasado a lo largo de los años. Esta teoría ganó tanta fuerza en Internet que la gente empezó a comparar fotos antiguas de Britney Spears con fotos más recientes, señalando diferencias en la estructura de su rostro, la forma de sus orejas, ojos e incluso sus lóbulos. Britney Spears ha hablado públicamente sobre esta teoría y se ha reído de ella, diciendo que no es más que una diversión. Obviamente, negó ser un reemplazo y señaló que esta teoría también se ha aplicado a otros cantantes, como Avril Lavigne y Paul McCartney. También se le menciona a menudo durante las discusiones sobre el efecto Mandela, y el misterio tiene que ver con el video musical de su canción Oops, I Did It Again, que se convirtió en una sensación mundial en cuanto fue lanzado. La canción aparece en el segundo álbum de Spears con el mismo nombre, para entonces ya se había convertido en un nombre muy conocido. Para ese momento, ya había acumulado millones de fans, la mayoría de los cuales podía recitar la letra de la mayoría de sus canciones. El video musical recibió una enorme cantidad de publicidad y se transmitió en canales de música de todo el mundo durante muchos meses. En el video, Spears lleva puesto un enterizo rojo y está rodeada de bailarines con atuendos plateados. Durante estas primeras etapas de su carrera, el atuendo se volvió icónico, lo que hace que el hecho de que ahora sea parte de un efecto Mandela sea aún más extraño. Los fanáticos han visto este video musical en particular más de 11 millones de veces solo en YouTube. Sin embargo, un pequeño detalle ha causado mucha confusión entre sus fanáticos. Muchos han declarado que recuerdan claramente a Spears usando un auricular negro con micrófono mientras actuaba en el video. Y cuando volvieron a ver el video años después, sospechosamente ya no estaba. Normalmente, podríamos descartar esto como un simple falso recuerdo, pero miles de personas se han unido a esta conversación, afirmando que algo ha cambiado en nuestra línea de tiempo y que el micrófono de Spears de alguna manera se perdió en el proceso. Otros han intentado encontrar explicaciones más plausibles para esto y han señalado el hecho de que cuando salió la figura de acción de Spears, venía con el auricular y un micrófono como accesorios. También han señalado que la figura de acción se vendía con el mismo atuendo que se ve en el video musical y que probablemente de ahí surgió la confusión. Pero, como suele ocurrir con los casos del efecto Mandela, algunos de los fans más dedicados de Spears han afirmado que el video ha sido alterado de alguna manera y que el efecto Mandela es el culpable. Número 6. Debe ser desconcertante para alguien descubrir que ha estado recordando de manera incorrecta un aspecto muy normal de su vida durante décadas. Y cuando esto sucede, algunas personas rápidamente se lo atribuyen al efecto Mandela. Pero luego, hay algunas personas que realmente creen que su realidad ha cambiado y que tenían la información correcta desde el principio, solo para que sea diferente en su nueva realidad. Algunos han culpado de esto a la teoría del multiverso, mientras que otros creen que hay una explicación lógica, como una memoria defectuosa o un maestro que enseñó la información incorrecta hace años. Uno podría pensar que el efecto Mandela está reservado para hechos poco conocidos, como la ortografía de cierta marca o un evento histórico que ocurrió hace muchas décadas. Pero tristemente, ese no es el caso. Se le ha culpado de algunos errores realmente mundanos, como lo demuestra el hecho de que miles de personas apenas están descubriendo que Estados Unidos está compuesto por 50 estados cuando toda su vida creyeron que eran 52. Cuando los usuarios de Internet empezaron a publicar sobre este tema en foros en línea, muchas personas se sorprendieron al ver que tantos otros tenían esta idea equivocada. Esto provocó un debate sobre el efecto Mandela y si realmente es un fenómeno real o no, pero hasta la fecha, obviamente no ha habido un consenso. Un usuario intentó encontrar la causa de este error de manera lógica y sugirió que algunas personas podrían haber creído erróneamente o les enseñaron que Puerto Rico y Washington, D.C. eran estados. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo, pero agregaron que tal vez les enseñaron esos hechos en una línea de tiempo diferente, donde esas áreas son consideradas estados, lo que llevó todo el debate de vuelta al punto de partida. Un usuario señaló que Internet está lleno de publicaciones de personas que creen que hay 52 estados y preguntó por qué, si esto es un falso recuerdo, no pensaron que había 51 o 53. Publicación tras publicación pregunta sobre 52 estados y ningún otro número, lo que ha generado un debate adicional sobre el tema.
Un usuario de Reddit publicó sobre su experiencia con el efecto Mandela, diciendo que había visto un episodio del programa infantil Arthur cuando era joven y que recordaba que se mencionaba que había más de 50 estados. En el episodio, uno de los personajes se equivoca con el número de estados y lo corrigen. Así que cuando el usuario se enteró de que solo había 50, decidió buscar ese mismo episodio de nuevo y logró encontrarlo bastante fácil y adelantó a la parte del episodio en cuestión. Para su sorpresa, al personaje sí lo corrigen, pero en vez de decirle que hay 52 estados, le dicen que hay 50. El usuario apenas podía creer lo que estaba escuchando y no pudo explicar de dónde había salido su falso recuerdo. Número 5. Una de las personas más sorprendentes incluidas en el debate del efecto Mandela es la Madre Teresa, de quien algunos creen que fue canonizada en los años 90 mientras aún estaba viva, solo para descubrir después que esto nunca sucedió. La Madre Teresa nació en Macedonia del Norte en 1910, pero se mudó a Irlanda en 1928 y allí se unió a las Hermanas de Loreto. 6 semanas después, viajó a la India donde se convirtió en maestra y decidió cambiar su nombre una vez que hizo sus votos. Eligió el nombre Teresa en honor a la monja carmelita francesa que vivió durante el siglo XIX. Luego se unió a la Escuela de las Hermanas de Loreto y enseñó ahí durante los siguientes 17 años. Sin embargo, en 1946, su vida dio un giro completo. Decidió dedicarse a cuidar a los enfermos y a los pobres, que es por lo que se le recuerda hoy en día. Se cree que esta decisión surgió del hecho de que ella presenciaba a personas pobres y enfermas luchando por sobrevivir en algunos suburbios de la India. Y después de dedicarse a esta causa, se mudó a una de estas zonas. Ella creó una petición que fue presentada a las autoridades municipales, quienes luego decidieron regalarle un albergue de peregrinos cerca del templo sagrado de Kali, la diosa hindú. Aquí, ella creó las Misioneras de la Caridad en 1948. Se convirtió en residente de la India y pronto comenzó a recibir donaciones y apoyo de todo el mundo. Ella estableció escuelas al aire libre y dispensarios médicos para los pobres, y varias monjas decidieron apoyar su causa. En 1952, ella creó el Hospicio Hogar para los puros de corazón y estableció varias otras instalaciones para personas ciegas y ancianas que enfrentaban discapacidades. Después, ella fue fundamental en la creación de la Ciudad de La Paz, una colonia para quienes sufrían de lepra. En 1971, ella recibió el Premio de la Paz Juan XXIII y 8 años después fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo con los más desfavorecidos. También recibió el más alto honor civil otorgado por el gobierno de la India y su legado quedó asegurado. En 1989 sufrió un ataque al corazón y decidió retirarse por el bien de su salud. En 1997 nombró a la hermana Namala como su sucesora. Falleció el 5 de septiembre de 1997 a la edad de 87 años, mientras aún vivía en Calcuta. Menos de 2 años después de su fallecimiento, la Iglesia Católica comenzó a preparar la canonización de la Madre Teresa, lo que significa que sería declarada santa. El Papa Juan Pablo II ordenó que se acelerara el proceso y fue beatificada en octubre de 2003. En 2016 fue canonizada por el Papa Francisco, pero este hecho ha dejado a muchas personas rascándose la cabeza. Al igual que el malentendido sobre el tiempo en prisión de Nelson Mandela, recuerdan que la Madre Teresa se convirtió en santa mientras aún estaba viva, no años después de que falleció. Muchas personas acudieron de inmediato a las redes sociales y foros de internet para afirmar que tenían recuerdos claros de que ella apareció en la portada de la revista Time o Life con un titular que indicaba que había sido canonizada. Incluso hablaron con algunos de sus familiares al respecto y todos recordaban lo mismo, no podían explicar la discrepancia en sus recuerdos colectivos. Miles de personas más compartieron este mismo recuerdo falso y nadie pudo ofrecer una explicación de por qué. Número 4. La estatua de David, que fue creada por el artista Miguel Ángel, es considerada por muchos como una de las mejores obras de escultura jamás creadas. La idea para la estatua fue sugerida por los supervisores de la Oficina de Obras en Florencia, Italia. Se suponía que sería una de 12 obras similares que fueron encargadas, la primera de las cuales fue una estatua de Josué que fue creada por Donatello. La siguiente, una estatua de Hércules, fue creada por el protegido de Donatello, Agostino di Duccio, en 1463 y se le encargó crear una estatua de mármol de David joven. 2 años después comenzó este proyecto, pero cuando Donatello falleció, el trabajo de Duccio se detuvo por completo. Solo había tallado las piernas, el torso, los pies y parte de la vestimenta de la figura. Antonio Rossellino recibió la tarea de completar la pieza, pero luego el contrato fue rescindido.
El bloque de mármol comenzó a deteriorarse porque estuvo expuesto a la lluvia y al clima durante más de 25 años. Se tuvo que buscar a un nuevo artista, y al principio se consideró a Leonardo da Vinci, pero en 1501 se le pidió a Miguel Ángel que completara la pieza. Le pagaron un salario de 6 florines al mes, y le dijeron que tenía 2 años para completar la obra. Se colocó un guardia cerca de la estatua para evitar que otros artistas la dañaran a propósito, ya que les molestaba que se hubiera elegido a Miguel Ángel, de 26 años, para el encargo. A pesar de esto, algunos artistas lograron dañarla lanzando piedras a la escultura, y muchas de esas marcas todavía se pueden ver hoy en día. Se erigió un andamio alrededor de la estatua para darle a Miguel Ángel acceso a las partes más altas, y él comenzó su trabajo con cinceles que él mismo había fabricado. En 1504, él estaba por terminar la obra, y las autoridades florentinas se dieron cuenta de que no sabían cómo levantar la estatua, que medía alrededor de 17 pies de altura y pesaba más de 8 toneladas, hasta el techo de la catedral. Se decidió que mejor debía ser transportada al Palacio de la Señoría. Se eligió esta opción, y la estatua fue instalada en la entrada en 1504. Allí permaneció durante más de 300 años, y en el siglo XIX se notó que pequeñas grietas habían comenzado a formarse en la pierna izquierda de la figura. Como se sospechaba que esto era causado por un terreno desigual, la escultura fue trasladada a la Galería de la Academia. En 1991, el artista Piero Cannata entró a la galería con un martillo que había escondido bajo su ropa y atacó la estatua, dañando el dedo del pie izquierdo. Después de su arresto, afirmó que había recibido la orden de destruir la estatua por parte de una modelo de pintor del siglo XVI. La estatua todavía se exhibe en la galería hoy en día, y cientos de miles de personas han viajado a la zona para verla. Pero también es objeto de un extraño e inesperado efecto Mandela. Cuando la gente se entera de que la figura de David fue creada con pupilas en forma de corazón, normalmente son escépticos y al principio se niegan a aceptar este hecho. Incluso algunas personas que han visto la escultura en persona nunca supieron que esto fuera así y culpan al efecto Mandela. Están seguros de que cuando vieron la estatua, las pupilas eran redondas y normales, e incluso afirman que se habrían dado cuenta de inmediato si las pupilas tuvieran una forma extraña. Sigue siendo un misterio por qué Miguel Ángel decidió hacer esto, ya que no era una práctica común, y aparentemente nunca le dijo a nadie por qué tomó esa decisión. Pero esta no es la única discrepancia que la gente ha notado. Varios visitantes del sitio sienten que su mano derecha ya no está en la misma posición. Y como esto es imposible, creen que vieron por primera vez la estatua de David en una realidad diferente. Número 3. Aunque el término años de plomo se refiere a varios países europeos que atravesaron una era de grave turbulencia sociopolítica a finales del siglo XX, se recuerda principalmente en Italia, donde estos problemas estuvieron presentes entre 1960 y finales de los años 80. Fue una época de extrema incertidumbre, ya que facciones de la extrema izquierda y la extrema derecha buscaban derrocar al gobierno italiano y no se detenían ante nada para alcanzar su objetivo. Organizaron ataques contra su propio país, lo que resultó en que la era recibiera su nombre por la inconcebible cantidad de municiones que se gastaron durante estos conflictos. Los ciudadanos de Italia quedaron aterrados, ya que nunca sabían cuándo esperar otro incidente. Y como estos ataques se llevaban a cabo sin tener en cuenta la seguridad pública, muchas personas inocentes perdieron la vida. El 2 de agosto de 1980, uno de los ataques más atroces se llevó a cabo en la estación Bologna Centrale. A las 10:25 de esa mañana, un miembro de la facción Núcleos Armados Revolucionarios entró en la sala de espera del segundo piso de la estación y dejó una maleta que contenía un artefacto explosivo. Nadie notó la maleta desatendida y como resultado, se perdieron muchas vidas. Hoy en día, muchas personas todavía lo citan como el peor incidente durante los años de plomo. Los medios de comunicación corrieron al lugar y documentaron la devastación que quedó atrás. Muchos fotógrafos de los medios notaron que los relojes de la estación se detuvieron a la hora del ataque, las 10:25, y usaron la imagen de un reloj detenido para subrayar la tragedia que ocurrió ese día. Pero es ahí donde los hechos sobre el reloj empiezan a volverse algo confusos, según algunas personas. Recuerdan que el reloj se dejó roto a esa hora exacta para conmemorar la tragedia y que nunca se había reparado a propósito en honor a quienes perdieron la vida o resultaron heridos. La realidad es que el reloj fue reparado rápidamente y funcionó como un reloj normal durante años. Luego, en 1996, se descompuso y se decidió que debía ajustarse nuevamente a las 10:25 y que debía permanecer en esa hora indefinidamente por los motivos mencionados anteriormente.
Nunca fue reparado y hoy sirve como un memorial a esos trágicos acontecimientos. Cuando se supo que esto se haría, muchas personas, algunas de Bolonia, no podían entender por qué esto era noticia, ya que estaban seguros de que el reloj siempre había estado en esa hora exacta y que no había sido reparado desde 1980. Un equipo de psicólogos encontró esto interesante y decidió hacer una investigación. Entrevistaron a decenas de personas y descubrieron que incluso algunas personas que trabajaban en la estación nunca supieron que el reloj había estado funcionando durante 16 años. Se entrevistó a 180 personas, todas las cuales usaban la estación regularmente o trabajaban ahí. Y los investigadores se sorprendieron al saber que el 92% de las personas creían que el reloj nunca había sido reparado, a pesar de verlo con sus propios ojos de manera regular. Cuando se publicaron los resultados del estudio, miles de personas más se presentaron para afirmar que vivían en Italia y siempre supieron que el reloj se había detenido ese día y que había permanecido descompuesto desde entonces. Muchos encontraron difícil creer que esto pudiera ser simplemente una falsa memoria colectiva y sugirieron que algo mucho más siniestro está ocurriendo. Como era de esperarse, algunos culpan al efecto Mandela y creen que el mismo reloj existe en otra realidad o que nunca fue reparado. Número 2. Si alguna vez hubo un misterio del efecto Mandela que causaría indignación, es el que concierne a la cabalgata de medianoche de Paul Revere. Este evento a menudo se cita como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos, por eso tanta gente se niega a creer que tiene los hechos equivocados. En abril de 1775, los patriotas en lo que entonces era la provincia de la Bahía de Massachusetts se enteraron de un complot británico para tomar medidas enérgicas contra el gobierno provincial de Massachusetts. Se decidió que había que enviar una advertencia a los Minutemen de la provincia antes de que llegaran las tropas británicas, y se le asignó esta tarea a los Hijos de la Libertad. José Warren decidió enviar a Revere al Congreso Provincial en Concord, donde se guardaba el mayor suministro de armas de los patriotas. Una vez que se recibió la advertencia, las armas fueron trasladadas fuera de Concord. El 14 de abril, el general Thomas Gage recibió instrucciones del conde de Dartmouth de desarmar a todos los rebeldes que habían reunido esas armas y de arrestar a Juan Hancock y Samuel Adams, junto con varios otros rebeldes. El día 18, Revere y Dawes fueron informados de que las tropas británicas habían salido de Boston y se dirigían hacia Concord, Lexington y Cambridge. Se creía que estaban buscando a Hancock y Adams y que los líderes en Lexington no estaban al tanto del ataque inminente. Necesitaban enviar una advertencia, así que Revere le dijo al sacristán de la iglesia de Newton que estuviera listo con una señal. Esto se transmitiría mediante linternas. Si veía que las tropas británicas se acercaban por tierra, debía encender solo una linterna. Si venían por mar, encendería 2. Esto le daría a los colonos en Charlestown suficiente tiempo para prepararse, y cuando llegó el momento, se encendieron 2 linternas. Revere dio instrucciones para que el mensaje fuera transmitido a Charlestown y partió cruzando el río Charles en un bote de remos, logrando evitar a la Marina Real. Llegó a Charlestown y partió hacia Lexington, advirtiendo a la gente en el camino que los británicos venían. Este momento en la historia ha sido citado innumerables veces, y en muchos relatos, Revere es representado cabalgando su caballo mientras grita: «¡Los británicos vienen, por mar, por mar!». El problema con esta versión de los hechos es que nunca sucedió. Se cree que estos conceptos erróneos provienen del poema de Henry Wadsworth Longfellow, El paseo de Paul Revere, en el que se sugiere que Revere viajaba valientemente solo. En realidad, lo acompañaban William Dawes y Samuel Prescott, y para el final de esa noche, hasta 40 hombres recorrían la zona, advirtiendo a todos los que encontraban. En el poema, finalmente llega a Concord, pero esto también es inexacto. Revere, Dawes y Prescott fueron alcanzados por los británicos y tuvieron que separarse. Cada uno cabalgó en una dirección diferente, pero Revere fue capturado y detenido en Lexington. Dawes se cayó de su caballo y luego se perdió, y fue Prescott quien logró advertir a los residentes de Concord sobre las tropas que se acercaban. Número 1. El béisbol suele considerarse el pasatiempo favorito de Estados Unidos. Cada año, durante los meses de primavera y verano, los equipos de las grandes ligas de béisbol luchan entre sí en un intento por ganar la Serie Mundial, lo cual no es una tarea fácil. Cada equipo juega un total de 162 partidos durante la temporada regular, lo que significa que hasta la postemporada se juegan 2.430 partidos de temporada regular cada año. Esto les da a los aficionados la oportunidad de ver a su equipo favorito jugar varias veces cada temporada, y es fácil ver por qué el deporte sigue siendo tan popular.
Mientras que la mayoría de las personas son aficionados casuales, algunos son mucho más dedicados y memorizan cada aspecto del deporte, como las estadísticas del jugador más famoso, la cantidad de partidos que ha ganado cada jugador, incluso datos históricos, como la creación del juego, lo que ha llevado a un misterio del efecto Mandela. La mención más antigua del béisbol se hizo en 1744 en un libro infantil británico llamado Un pequeño y bonito libro de bolsillo. Pero es ampliamente aceptado que Abner Doubleday, un general de la Unión en la Guerra Civil estadounidense, inventó las reglas modernas del béisbol. Y millones de estadounidenses no tienen idea de que esto no es cierto. La historia generalmente dice que a principios del siglo XX, el país intentaba establecerse en el escenario mundial. Para lograrlo, tenían que identificar qué hacía a alguien un verdadero estadounidense, como la independencia, la libertad de expresión, el individualismo y el trabajo duro. Rápidamente se sugirió que, como el béisbol es un deporte estadounidense, abarcaba todo lo americano, ya que ya se había convertido en el pasatiempo favorito de la nación. Pero un hombre pensaba diferente. El periodista deportivo Enrique Chadwick mencionó en numerosas ocasiones que el béisbol se originó en Inglaterra, ya que los niños de allá habían estado jugando un juego llamado Rounders durante mucho tiempo. Las reglas son muy similares a las que se usan en el béisbol, pero esta sugerencia irritó a muchas personas, entre ellas el presidente de la Liga Nacional, Abraham Mills. Él afirmó que el béisbol era tan estadounidense como Cristóbal Colón, y que cualquiera que no estuviera de acuerdo con él debía ser maldecido. Él se propuso demostrar su punto y estableció una comisión para investigar los orígenes del deporte. Solo se permitió formar parte de esa comisión a los hombres que realmente creían que el béisbol era completamente estadounidense. Y no pasó mucho tiempo antes de que recibieran una carta de un ingeniero de minas llamado Abner Graves. Afirmó que estuvo presente cuando Doubleday inventó el juego en 1839, cuando él tenía 6 años. Más tarde se descubriría que Graves era un estafador que fue enviado a prisión por sus crímenes y que Doubleday tenía 20 años en 1839. A pesar de que esto se sabía, la comisión decidió nombrar a Doubleday como el inventor para mantenerlo completamente estadounidense. Pero la verdad finalmente saldría a la luz. En realidad, no hubo un solo momento en el que se inventara el béisbol, y no se puede nombrar a una sola persona como su inventor. Más bien, probablemente evolucionó del juego de Rounders y fue adaptado a lo largo de los años hasta convertirse en el juego que todos conocemos hoy en día. Pero muchas personas se niegan a aceptar esto y sienten que el deporte realmente fue inventado por Doubleday. Solo en otra realidad que desde entonces se ha perdido. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.